Bueno, estamos aquí de vuelta con algo interesante que ustedes ya vieron ahí en la portada, que el libro de Mormón es un fracaso y una vergüenza histórica. Sí, sí, lo que sabemos es que la Biblia contiene errores, sí, contiene errores, pero ¿qué es lo que sucede con el libro de Mormón? El libro de Mormón, eh, a través del video que vamos a resolver aquí, es mostrar las manipulaciones, ¿sí?, que contiene el libro Mormón, y hasta el punto en que llegan para poder dar ese inicio, ¿sí?, del libro Mormón en cuanto a las profecías. ¿Sí? Vamos a ver esos inicios proféticamente que supuestamente están en la Biblia. Sí, un ejemplo de que podemos ver de que el libro Mormón es una ficción histórica. ¿Sí? Ficción histórica recrea eventos pasados con personas imaginarias. ¿Sí? Y también es una falsificación literaria porque tiene la intención de engañar haciéndose pasar por un documento real. ¿Listo? Puedo darle un ejemplo. Mateo, Mateo, dice Mateo 2.1. Vamos a ver un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Mateo 2.1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, vemos aquí un personaje que es el rey Herodes. Si no, o sea, si esta documentación de Mateo no existiera, pues lógicamente que el rey Herodes sí fue un personaje que existió, ¿no? Si no existiera Mateo, entonces no necesitamos de Mateo para tener ese personaje que realmente existió. Entonces, en el libro de Mormón, si nos vamos a la literatura del libro de Mormón, ¿sí?, que no tenga que ver con la Biblia, porque lógicamente el libro de Mormón tomó parte de la Biblia, personajes y todo eso. Entonces, aparte de eso, no podemos hacer esa prueba sencillita, ¿sí?, de que leamos en una parte del libro Mormón, eh, aunque sea un lugar específico, algún río, alguna montaña o algo, no podemos hacer esa prueba sencilla, ¿sí?, con el libro de Mormón, así como lo hicimos con Mateo. Entonces no podemos tomar algo que nos diga: mire, esto sí existió. ¿Sí? Entonces es algo sencillito. Los defensores santos de los últimos días, ellos hablan de que, como el libro de Mormón no contradice el Evangelio de Jesús, ¿sí?, como es consistente al mensaje bíblico, y presenta una salvación igual, ¿sí? No es diferente ese Jesús al del Nuevo Testamento, no hay diferencia. Entonces, que la expiación es la misma. Entonces, la prueba de los santos de los últimos días es una prueba teológica, no más. Entonces, como eso lo dice el libro Mormón, ya con eso ellos dicen que es verdadero, porque pues testifica de Jesús y la salvación y todo eso. Entonces es verdadero. Pues hay un libro que es el libro de Urantia, y el libro de Urantia, pues, o sea, hace lo mismo. Es más, ese libro es más específico en las fechas, ¿sí? Y ayuda más a la cuestión bíblica. Entonces nos hace pensar de que también el libro de Urantia, porque como habla de la expiación, habla de Jesús, sí, y lo apoya y todo eso, entonces también el libro de Urantia hace parte de la Biblia, y que todos y también los santos de los últimos días tengan también ese libro de Urantia. ¿Sí? Entonces no es algo lógico,
no es algo lógico porque, como ya les dije, es una ficción histórica y es una falsificación literaria el libro de Mormón. ¿Por qué? Porque recrea eventos pasados con personajes imaginarios, ¿sí? Personajes imaginarios. Y es una falsificación literaria porque tiene la intención de engañar, haciéndose pasar por un documento real. Eso es a lo que yo voy. ¿En qué situación? En Historia de las Américas. Quieren pasarlo como Historia de las Américas, en el que si vamos a ver la parte de la ciencia, si nos vamos a ver por la parte de la ciencia o la arqueología, no existe nada. No existe nada. Por ejemplo, la Biblia está en el juicio, en el ojo del juicio, en el que lo estudian arqueológicamente, ¿sí? La ciencia, personajes, ¿sí? Está ahí en el ojo de juicio, ¿sí? Entonces, pero eso ellos nunca van a debatir esa parte del libro Mormón porque ellos lo expresan que solamente debaten cuestiones teológicas. ¿Sí? Esos pasan a ser algo, es una cuestión teológica en esa parte. Entonces quiero comenzar con la profecía que ellos tienen para iniciar con ese libro de Mormón. Ya, eso se encuentra en Génesis 49, 22. En el Génesis 49. Vámonos para Génesis allá. Génesis 49. Sí, aquí lo tenemos. ¿Por qué Génesis 49? Porque ellos ligan las bendiciones de José, ¿sí? Las bendiciones de José con Ezequiel 37, que es el palo de Judá y el palo de Efraín. Entonces ellos ligan esas dos profecías, pero vamos a mirar y a resolver cómo hacen eso y qué es lo que sucede en este punto. ¿Listo? Entonces se inician es con Génesis 49, 22, donde dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces la interpretación que ellos tienen es que José se va a extender, esos vástagos se extienden sobre el muro, y para ellos muro es mar. O sea que Leí pasó el mar, se hizo un barco y llegó aquí a las Américas. O sea, a ese muro literal, porque en el hebreo significa muro, ¿sí? Es un muro, una pared, pero para ellos es mar, ¿no? Como aquí 49.4 se dice impetuoso como las aguas, ahí sí lo dice, ¿sí? Como las aguas. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Gran diferencia entre el versículo 4, que sí lo dice claro, o sea, debería decirlo en el versículo 22, pero la interpretación teológica para ellos es muro, es agua. Entonces seguimos el otro versículo que está en el versículo 26, que es una profecía también, de que ellos dicen que es del libro de Mormón. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos, hasta el término de los collados eternos. Entonces tenemos otra parte de los collados eternos, que para ellos esa interpretación de collados eternos es las cordilleras en las Américas. ¿Sí? Si ustedes buscan dentro de la iglesia, la página de la iglesia, para ellos la interpretación es collados eternos, son las cordilleras. Pero si nosotros buscamos en Google qué diferencia hay entre collados, ¿sí? El monte y las montañas, ahí vamos a aprender algo que podemos decir de que collados, interpretar que es una montaña, una cordillera, está mal hecho. ¿Sí? Porque collados es una elevación natural del terreno similar a una colina de menor altura que un monte.
Entonces ahora pasamos a mirar qué es el monte. Es una elevación natural del terreno, generalmente menor que una montaña, pero es más alto que los collados. Entonces ahora pasamos a la montaña, que es la mayor que un collado, un monte, y si la montaña ya hace parte de las cordilleras. Entonces vemos que por esa parte vemos que está mal interpretado, ¿sí? Mal interpretado, comenzando por ahí ese punto. Entonces seguimos. Aquí en esta parte de esas profecías que ellos tienen, no habla de los frutos de José escribirán, no vemos todavía, pero vamos a mirar cómo aparece esa situación, ¿sí? Cómo aparece todo esto. Sabemos que Ezequiel 37, lo que le había comentado sobre las profecías, de la profecía del palo de Judá y el palo de Efraín. Pero todo está aquí, todo está unido, es en el segunda de Nefi, capítulo 3, todo está ahí unido. Listo, y aquí es donde comenzamos el desafío, la manipulación de José Smith, ¿sí? El desafío de la manipulación. Entonces, ¿en dónde va a suceder esto? Porque en el capítulo 50 de Génesis, ¿sí? En el capítulo 50 de Génesis llega hasta el versículo 26. ¿Sí? Vayan y mírenlo, llega hasta el versículo 26. Necesitamos de que lo miren. ¿Por qué? Porque aquí va a suceder algo extraordinario. ¿Sí? Es algo extraordinario. Entre el versículo 24 y 26, José Smith introdujo 13 versículos para darle la interpretación sobre los frutos de los lomos de José y la interpretación de Ezequiel sobre el palo de Judá y el palo de José. Ahí fue donde él introdujo esa doctrina que supuestamente fue unas traducciones que en el libro de Mormón o en la tripleta ellos lo explican. Cada iglesia tiene su propia versión de Biblia. Digamos, los católicos tienen su propia versión de Biblia, los protestantes también, testigos de Jehová tienen su propia Biblia, y sí, los mormones por eso tienen sus propias traducciones para darle pues veracidad a estas doctrinas, en este caso el libro de Mormón. ¿Sí? Entonces vamos a mirarlo acá, que eso está en la última parte donde dice las traducciones de José Smith. Lo más interesante, y vamos a leerlo, vamos a dedicarle tiempito a esto. ¿Por qué? Porque va a hacer comprender por qué, la forma en que se manipula toda esta información. Dice a continuación, eso está en la selección de traducción de José Smith de la Biblia en inglés. A continuación se encuentra la traducción al español de pasajes seleccionados de la Biblia, de la traducción de José Smith de la versión del Rey Santiago de la Biblia. Traducción de José Smith en inglés. El Señor inspiró al profeta José Smith para que restaurara las verdades. Entonces ahí vemos ahora, pues dice que el Señor le inspiró a José para restaurar esas verdades que se habían quitado o cambiado del texto original de la Biblia. ¿Listo? Entonces, por eso vemos que en el Génesis 50 él llega y mete 13 versículos entre el 24 y 26, porque, bueno, Dios le dijo que hay que hacerlo, y esas verdades restauradas han servido para aclarar la doctrina y mejorar la comprensión de las escrituras. Sí. Pero lo interesante, más adelante del encabezado, dice, la traducción de José Smith es diferente que cualquier otra traducción de la Biblia. Es diferente. No sé, dice, ¿cómo así? Que se haya hecho en el mundo. ¡Wow! Histórico.
En ese sentido, la palabra traducción se emplea de un modo más amplio. Mire la manipulación. La palabra traducción se emplea de un modo más amplio y de una forma diferente de la habitual. Bueno, ¿cuál es esa? Puesto que la traducción de José Smith fue más revelación que traducción literal de un idioma a otro. Yo me había sorprendido que antes decía que es verdad es que se habían quitado del texto original de la Biblia. ¡Wow! Pero aquí ya dicen que es ahora una revelación, ¿sí? Pues que recibió José y dijo, bueno, esto va falta aquí en el capítulo 50, faltan 13 versículos, ¿sí? Los 13 versículos que son el capítulo 3 de Segunda de Nefi. ¿Sí? Esos son los versículos que hicieron falta, o sea, literalmente el Segunda de Nefi capítulo 3 es Génesis 50 del 25, ¿sí? Entre el 25 al, bueno, ellos lo tienen, si lo vemos aquí, ya si lo vamos a ver aquí en la traducción de José Smith, ellos ya lo tienen de Génesis 50 al 24, del 24 hasta el 38. ¿Sí? Ellos ya tienen hasta el 38, pero vemos que es hasta el 26. Pero mire la audacia que esos versículos José Smith lo introdujo dentro del 24 al 26. ¿Por qué? Porque el 24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Entonces en el 24 de la traducción de José Smith dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Hasta ahí es igual, pero de ahí en adelante ya comienza a cambiar. En el versículo 38 termina, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. En el versículo 38 es como termina el versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. O sea, si se da cuenta que él lo que hace es que expande el 24 y 26. Si el 26 lo convierte en 38 y mete la revelación, ¿sí? Que primero dice que fue traducción, pero ahora fue la revelación, ¿sí? La manipulación que tuvo José Smith de meter el capítulo 3 de Segunda de Nefi. ¿Sí? Este es el capítulo que metió ahí. Y ahí entonces aparece la sorpresa de que los defensores santos de los últimos días siempre tienen metido la idea de que frutos de sus lomos, ¿sí?, escribirán, y los frutos de sus lomos de José escribirán, y usted va a encontrar una cantidad de veces, ¿sí?, una cantidad de veces en Génesis 50, ¿sí?, en Génesis 50 del 24 al 38, eso mismo, los frutos de mis lomos, los frutos de mis lomos, los frutos de mis lomos, los frutos de sus lomos, los frutos de sus lomos, y eso entonces ya a ellos se le metieron, ya tiene, o sea, el todo santo de los últimos días tiene en su mente de que supuestamente la Biblia, la profecía es de que el fruto de sus lomos se escribirán, y en ningún lado encontramos eso en la Biblia. No lo encontramos. Ellos dirán, en Ezequiel 37 le falta Ezequiel 37. ¿Listo? Mire la interpretación que ellos le dan a Ezequiel 37, 15 al 17. ¿Sí? Está en el versículo segunda de Nefi, capítulo 3, versículo 12. Y lo vamos a comparar. ¿Sí? Vamos a comparar y vamos a ver que aparte de que José Smith introdujo 13 capítulos en Génesis 50, le metió 13 versículos, le metió 13 versículos al Génesis 50, ¿sí? Aparte de eso, está manipulando la profecía de Ezequiel. Entonces, segunda de Nefi, capítulo 3, versículo 12, dice, por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá.
y está hablando, sí, el fruto de tus lomos escribirá, palabra futura, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, ¿sí? Y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de tus lomos de Judá, crecerán juntamente. ¿Listo? Entonces tenemos la profecía de Ezequiel 37 como José lo está interpretando, ¿sí? Pero vamos a ver si realmente es eso. Ezequiel 37. Aquí abajo hay una guía de las escrituras, que ellos ponen guías de versículos y nos manda para Ezequiel 37. ¿Sí? Ezequiel 37. Dice que esa unión, es más, uno de los objetivos de la unión del libro de Mormón al unirlo con la Biblia es para confundir falsas doctrinas. Ay, tremendo. Y ahí abajo entonces dice 12d, versículo 12d, nos manda Ezequiel 37. Vamos a leerlo. Ezequiel 37. Ojalá que ustedes pues estén verificando esta información. Sí, a mí, yo cuando aprendí esta información me dio escalofríos. O sea, tenemos que creerle a un hombre, ¿sí?, que ha manipulado. Vemos que ya manipuló la Biblia, la manipuló. Y vamos a ver que manipula la profecía de Ezequiel. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Ezequiel 37, versículo 15 al 17, dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, a Ezequiel, vino a mí palabra a Ezequiel, hijo de hombre. ¿A quién está hablando? A Ezequiel. Dice: toma un palo y escribe en él. Aquí no está diciendo, como lo dice acá, y escribirá. No, escribe, es algo presente en ese momento que le dijo a Ezequiel: escribe en él, ¿sí? Escribe en él, ¿ya? Un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma pues otro palo y dice: y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Entonces, igualito le dice: escribe, no escribirán. No, aquí solamente se está refiriendo a Ezequiel, ¿sí? Toma un palo, literalmente en el hebreo, el palo es ex, ETZ. Búsquenlo ustedes ahí, ETZ, y en hebreo, y ahí va a decir palo literalmente. Eso es lo que le está diciendo. Es como cuando yo voy con mi esposa a visitar algunos pueblos y nos da el deseo de escribir en un palo, un árbol, porque es árbol, un palo. Entonces escribimos las iniciales y simboliza como nuestra unión, ¿no? Entonces eso es lo que literalmente mandó a Ezequiel. Toma un palo y escribe ahí algo simbólico, y otro palo. Entonces uno es el de Judá y el otro es el de Efraín, y los junta y los dos son uno. ¿Por qué? Porque la profecía esta es diferente a la profecía que ellos quieren unir de José. O sea, el fruto de sus lomos escribirá. No, eso no existe. Sabemos que en la Biblia no está, sino fue algo que José manipuló, introdujo 13 versículos a Génesis 50. 13 versículos. Entonces, vemos aquí que en el 17 dice: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Ahí está profetizando porque estaba la casa de Israel. Y hermano, no solamente tiene que ver con los hijos de José. Esta profecía tiene que ver con la casa de Israel del norte, las 10 tribus, y la casa del sur, que es la casa de Judá, porque estaban divididos ahí en ese momento. Y la profecía pues tenía, es más, hay unas, para que esa profecía se cumpla, desde el versículo 22 en adelante, especifica cómo se tendría que cumplir, ¿sí?, esa profecía, ¿sí? No es para que se junten
como dice aquí, confundir las falsas doctrinas. No, ellos fueron los que, José Smith fue el que creó, creo que el que, o sea, literalmente le metió falsas doctrinas a este libro y a la Biblia también. O sea, que el libro mormón y la Biblia son uno. No, 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 eso no. El libro mormón apoya a la Biblia. No, no, nada, es muy diferente, es muy diferente. Entonces, es muy importante tomar toda esta situación, ¿sí? Toda esta situación, verificarla. Por mi parte ya está verificado. José me introdujo a Génesis 50, 13 versículos que son segunda Nefi 3, y se inventó esa profecía. Él está obsesionado con José. Ya me di cuenta porque estaba obsesionado con José, porque se inventó toda esta profecía del fruto de sus lomos, que no lo dice ni en Ezequiel tampoco, porque ellos hasta lo interpretan, como tienen eso metido, esa enseñanza desde niños y todo eso, entonces piensan que hasta ahí en el Ezequiel 37 también dice que los frutos de sus lomos se escribirá, en el versículo 12 de Nefi, que lo manipuló, como José lo manipuló, entonces ellos lo interpretan es así como está manipulado. Acá lo único que queda para creer es comerse el cuento de José, ¿no? Iglesias hay muchas, y así sean falsas las iglesias, ellas van a continuar. O sea, no se van a acabar, las iglesias van a continuar. Si sean sectas, grupos de personas, enseñen lo que enseñen, van a continuar. Y eso no confirma de que sea una iglesia verdadera. Yo no puedo seguir a alguien que me diga mentiras. Y como ya están esas mentiras, para mí, o sea, tengo que transformar esa fe. Solo es fe, solamente fe, y creerle a ese José. Sí, o sea, que manipuló, le agregó a la Biblia, cambió profecías de Ezequiel, las manipuló. Entonces no voy a seguir yo eso. En nuestra ignorancia pensamos que nuestros líderes saben más, ¿sí? Y tienen la última palabra, por eso quedamos ahí, ¿sí? Rezagados. Él es el líder, yo tengo que escucharlo, él sabe, él lo sabe, y yo solamente escucho. La Iglesia Sud quiere hacer ver que esas verdades se perdieron, ¿sí? Y eso es lo que dice allá en la ecuación de traducción, de que las traducciones de José Smith, que fueron revelaciones. Pero ya hemos visto que él manipuló y le agregó a la Biblia. El testimonio de los santos de los últimos días, por eso solamente lo llevan, pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios si esas cosas son verdaderas. Pero yo me voy a lo que sucedió en Berea. ¿Sí? Ellos fueron a mirar a ver si esas cosas que dicen, a revisar, a investigar si esas cosas que dicen son verdaderas. Y ya hemos revisado y visto y hemos verificado que no son verdaderas y sí son falsas lo que está haciendo, lo que hizo José Smith. ¿Sí? Cuando usted lee, investiga, se va a dar cuenta que realmente, o sea, vamos a obtener más información cuando estudiamos e investigamos que irle a preguntarle a Dios, ¿estas cosas son verdaderas? Cuando nosotros de Santiago 1.5, que tienen ellos metido, pregúntele a Dios si estas cosas son verdaderas. O sea, eso es más, ese versículo es para las necesidades diarias. Preguntarle a Dios, pero no es como para resolver y tener ese sentimiento en el corazón, porque hasta la escritura nos dice que el corazón, los sentimientos del corazón son engañosos. Yo puedo tener un sentimiento espiritual
en el corazón igual viendo una película. Si me da esa emoción en el corazón y se me paran los vellos y todo eso. Entonces, de esa forma no es leerlo, investigarlo y hacer esas comparaciones como lo hemos hecho ahora. Así que compartan ese video y si algún defensor santo de los últimos días quiere debatir estas cosas conmigo, sea bienvenido. Aquí está el tema y podemos estudiarlo juntamente en un live.